Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de José Agustín, La tragicomedia mexicana, la vida en México de 1982 a 1994. Esta es la cuarta parte y espero que te esté gustando. Antes de iniciar la lectura, te invito al taller Descubriendo mi inconsciente, que es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades y conseguir tus metas más anheladas. Está dirigido a personas que desean conocer el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Para mayor información del taller, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Cuarta parte, el fraude electoral. Las elecciones se ensombrecieron con los asesinatos de Francisco Javier Obando y Román Gil Hernández, colaboradores muy cercanos de Cuauhtémoc Cárdenas. Unos días antes del 6 de julio, habían reunido una impresionante documentación de los mecanismos de alquimia electoral que preparaba el gobierno. Habían sufrido acosos constantes desde la llegada de Luis Martínez Villicaña al gobierno de Michoacán y llevaban consigo importantes documentos electorales del Frente Democrático Nacional cuando fueron ejecutados. El gobierno se apresuró a decir que el asesinato no tenía connotaciones políticas, como aseguraban Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente. Fidel Velázquez, por su parte, dijo que se trataba de una riña de cantina. Después se dijo que las ejecuciones habían sido ordenadas por Raúl Salinas de Gortari. Poco después de las 6 de la tarde, cuando se suponía que la información fluiría minuto a minuto, el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, informó a los comisionados de la CFE que el modernísimo sistema de cómputo se había caído. Así es que se suspendía la información de los resultados electorales hasta las 10 de la noche. Después se supo que los primeros resultados de las casillas que venían del Distrito Federal y del Estado de México favorecían espectacularmente a Cuauhtémoc Cárdenas. A la 1:30 de la mañana, Jorge de la Vega Domínguez proclamó sin empacho el triunfo rotundo, contundente, legal e inobjetable de Carlos Salinas de Gortari, quien al día siguiente, muy serio y también sin cifras, en 5 minutos anunció que había alcanzado la victoria nacional en la elección presidencial y que las oposiciones muestran fuerza mayoritaria en varios distritos del país. Con ello, añadió, terminaba la época de partido prácticamente único. A raíz de las elecciones, Televisa suprimió a Lázaro Cárdenas de la telenovela histórica Senda de Gloria. Esta atmósfera de desorden total se extendió al informe presidencial en el cual nadie le hizo caso a Miguel de la Madrid. Se declararon válidas y legales las elecciones y a Carlos Salinas de Gortari como presidente electo, lo cual fue festejado por la iniciativa privada con un buen aumento de precios de 50% en casi todos los productos. Salinas de Gortari decía: no queremos llegar tarde a la cita con el nuevo siglo, queremos ser parte de la comunidad global. A partir de ese momento se formalizaron las conversaciones para elaborar un borrador inicial de lo que sería el Tratado de Libre Comercio. Empezaban a comparar a Salinas con Antonio López de Santa Anna, el gran vendepatrias. México, resumían los críticos, sería una gran maquiladora, pues acabaría vendiendo mano de obra barata con sueldos de miseria. Como seguía sin haber dinero, el gobierno se propuso privatizar todo lo posible para hacerse de recursos. Además, la privatización era dogma, columna vertebral del proyecto neoliberal. Salinas aceleró el proceso. Así es que de las 1.115 empresas estatales que había en 1983, 10 años después solo quedaban 213. En medio de todo esto surgieron nuevas aerolíneas como Aviaxa, que pertenecía al gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, o Transportes Aéreos Ejecutivos, TAESA, del hijo de Carlos Jan-Ronc, que prosperó gracias a que apenas invertía en el mantenimiento de los aviones y pagaba sueldos de miseria, lo que le permitía ofrecer tarifas más bajas a pasajeros dispuestos a jugarse la vida
con tal de ahorrarse unos pesitos. En septiembre de 1989 se anunció la venta de Teléfonos de México. El ganador fue Carlos Slim, quien con solo 442.8 millones de dólares se hizo del control de Telmex, cuyo valor oficial era de más de 7.000 millones de dólares. Slim, a partir de 1989, se convirtió en el empresario consentido de Carlos Salinas de Gortari, quien desde un principio decidió cederle Teléfonos de México. Ya con el control de Telmex, en solo 3 años, Slim había duplicado su capital, de 3.700 a 6.600 millones de dólares, y en la lista de ricachones de la revista Forbes, lo ubicaba como el cuarto hombre más rico del mundo. Su familia ocupaba el lugar 12 entre las grandes fortunas familiares. Con Teléfonos de México, Slim ganó dinero en proporciones desmesuradas, entre otras cosas porque la empresa subió sus tarifas cada vez que quiso. Como se trataba de un monopolio, nadie podía hacer nada. Las quejas superaron todos los récords y el servicio fue pésimo, peor aún que cuando era paraestatal. Por lo que en 1996, cuando se abrió la larga distancia a la competencia, Telmex tuvo que enviar de regalo a muchos de sus clientes un disco con canciones de amor. Las privatizaciones también tuvieron otro momento estelar con las carreteras. Desde un principio, Salinas declaró orgulloso que proyectaba poner en servicio 6.000 kilómetros de caminos de primer mundo a lo largo del sexenio. El gobierno prometió que daría todo tipo de facilidades, lo cual implicaba fijar cuotas de peaje de 5 a 10 veces más caras de las que se cobraban en Estados Unidos. Se fijaron cuotas excesivamente altas en todos los casos, por lo que pocos automovilistas las usaban y los transportistas de plano prefirieron usar las viejas carreteras. La carretera privada más publicitada fue la Autopista del Sol, que Salinas inauguró orgullosamente en 1993. Sin embargo, las cuotas eran tan caras que hubo ocasiones en que resultó más barato el boleto de avión, por lo que los 10.000 vehículos que se esperaban cada semana apenas transitaban 1.200. Al igual que con la banca después de la crisis de 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo también diseñó otro rescate financiero para los constructores de carreteras, que por supuesto fue criticadísimo. En julio de 1993, la gran sorpresa fue cuando el grupo de Ricardo Salinas Pliego, que no tenía ninguna experiencia en los medios de difusión, ganó la subasta al ofrecer 645 millones de dólares, superiores en 30, 45 y 60% a las ofertas de Cosmovisión, Mercom y Geo. Salinas Pliego explicó que obtuvo el dinero mediante un crédito sindicado de varios bancos, pero apenas 3 días antes de la entrega de su postura aún no lo tenía. Luego le doy nombres, le contestó Salinas Pliego a Pedro Aspe cuando éste le preguntó si ya tenía socios. Después se supo que Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del presidente, le había prestado 30 millones de dólares a su tocayo de apellido. Así es que Salinas Pliego se dedicó a profesar su admiración por Carlos Salinas de Gortari y su política económica, y se manifestó porque las mujeres no salieran de sus casas, porque dejaban el nicho abandonado. La nueva empresa se conoció como Televisión Azteca. Un gran golpe publicitario más de Carlos Salinas de Gortari fue la creación del Programa Nacional de Solidaridad Pronasol. Su nombre fue una oportunista apropiación del movimiento Solidaridad de los obreros polacos de los años 80, que lucharon contra el régimen. Con esto, Salinas pretendía disfrazarse de moderno, reformador, democrático, preocupado por las carencias del pueblo. En febrero de 1990, Salinas nombró a Agustín Telles Cruces, expresidente de la Suprema Corte, su representante personal ante el Vaticano, y el 6 de mayo Juan Pablo II volvió a México a bordo de un Jumbo 767. El mandatario mexicano lo recibió acompañado de Jerónimo Prigioni, nuncio apostólico en México, señalado por entrevistarse con narcos y encubrir al padre Marcial Maciel.
Miles de fieles lo vieron pasar fugazmente y le gritaban: Juan Pablo II te quiere todo el mundo. En la basílica, el Papa Karol Wojtyła representó el número más fuerte que había preparado para México, la beatificación del buen Juan Diego, de los 3 niños mártires de Tlaxcala y del cura José María de Yermo y Parres. Después, el Papa se entrevistó e intercambió regalos con el devoto presidente mexicano. Se montó en su helicóptero y aterrizó en el papódromo que se le construyó en Chalco, la capital de Pronasol, bien lejos de las zonas populares y jodidonas, pero con un show que incluía a Lola Beltrán, Guadalupe Pineda y la Orquesta Sinfónica del Estado de México. La segunda visita del Papa no fue tan espectacular como la de 1979 y en todas partes hubo menos gente. Los pobres siempre estuvieron lejos, bien vigilados por los dispositivos de seguridad, y cerca del pontífice estuvo la gente rica, empresarios, políticos, con sus familias enteras, las grandes agrupaciones religiosas y los nenes de las escuelas privadas. La legitimación que le ofreció a Salinas de Gortari fue tremenda. En noviembre de 1991, encarrerado Salinas envió al Congreso su iniciativa para modificar el artículo 27 de la Constitución, que por cierto satisfacía los requerimientos que en 1990 el Banco Mundial había hecho a México y también las condiciones que Estados Unidos establecía para firmar el Tratado de Libre Comercio. Con ella se daba por terminado el reparto agrario y se permitía que los ejidatarios pudieran asociarse y rentar o vender los ejidos nacionales o extranjeros. Para fines prácticos era la privatización del ejido. A final de su sexenio, Salinas de Gortari había gastado cerca de $1,000 millones de su partida secreta, casi el triple de lo que utilizó Miguel de la Madrid. Su promedio anual de gastos secretos era de $143,000 millones, lo cual significa que cada día Salinas podía gastar $390,000, sin contar con sus honorarios que eran de $60,000 anuales. Espero que te esté gustando la lectura de este libro de José Agustín, Tragicomedia Mexicana, La vida en México de 1982 a 1994. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, compártela, suscríbete a mi canal. Si te interesa la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la quinta y última parte de la lectura de este libro.